Buen día, mi nombre es Alfredo Kittel Yocupicio de la carrera de Ingeniería en Logística de la materia de Estadística Inferencial número 1. Ahorita ya estamos en la unidad número 5, es el quinto video que grabamos. El profesor es Juan Morales. Este, Hoy les vamos a hablar sobre lo que es correlación y regresión, que es el tema en el que nos enfocaremos ahora. Revisaremos algunos ejercicios para poder entender la materia, pero primero les vamos a presentar una información de los conceptos para poderlo entender de mejor manera. Como les mencionaba, veremos algunos ejemplos. Aplicaremos la estadística para analizarla. También con los ejercicios que resolveremos, esperemos que nos quede un poco más claro la información que estamos presentando. Para esto nos apoyaremos del software Minitab, como en los anteriores videos, obviamente en los ejercicios que aplique. Este video pues será bastante más corto porque tenemos solo dos temas a desarrollar, al contrario de los otros que pues eran bastantes, tantos más ejercicios como más temas. Entonces, como les mencioné, vamos a empezar con unas definiciones básicas de lo que es correlación y regresión para poder entender un poco más el enfoque de lo que es el tema y poder entender por qué de su aplicación y para qué nos sirve desarrollarlo tanto en la vida diaria como laboral. Entonces, vamos a empezar con lo que es correlación, que es el primer tema. Como definición tenemos que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de relación lineal R mide las fuerzas de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Este fue el desarrollador, pues el creador de la correlación, Carl Pearson, que no se nos olvide. Vamos a ver las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Este está dividido en 5 y la número 1 dice que el valor de R está siempre entre menos 1 y 1. Es decir, menos 1 menor que R y 1 mayor que R. La número 2 sería el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. La número 3 dice que el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X o Y, el valor de R no sufrirá cambios. La número 4 dice que el valor de R mide la fuerza de una relación lineal y no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Por lo tanto, solamente vamos a poder medir las fuerzas que son en relación lineal. Y el número 5 dice que el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica, por lo que hay que tener cuidado con los valores atípicos para poder pues que sea lo más fidedigna posible el valor de R. Existen tres principales errores que son los más comunes en las correlaciones, los vamos a enumerar a continuación. El número 1 es un error común, es concluir que la correlación implica causalidad. El número 2 proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Y el número 3, un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Y es lo que mencionábamos en el anterior, que no se pueden medir más que solamente las que sean en forma lineal. A continuación pues veremos un ejemplo, un ejercicio para poder aplicar esto y que sea más entendible el tema, sobre todo en la cuestión de verlo para poder aprender. A mí se me facilita mucho más aprender cuando veo un ejemplo o cuando lo desarrollo. Aquí nos dice que el ejemplo se llama el tamaño del cerebro de inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos del Statistic and Brain Size and Head Size and Intelligence with Age
in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, volumen 50, number 5. Volumen 50, number 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Esta sería la pregunta número 1. Y la número 2 sería, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Aquí, como podemos ver, tenemos unos datos que son los que vamos a medir. Aquí ya los tenemos en Minitab. Yo ya lo tengo abierto para calcularlos. Aquí lo podemos ver. Aquí, como podemos ver, tenemos tanto las 1, 2, que son 10 medidas, empezando del 5, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son las mismas medidas, como podemos observar. Vamos a desarrollarlo para poder entender un poco más el tema. Primero, aquí podemos ver que con la información que nos está dando, pues no hay mucha información. Entonces, al trasladarnos a Minitab, pues primero lo que vamos a hacer es irnos a estadísticas básicas y a correlación. Vamos a elegir las dos columnas. Aquí no importaría si la imponemos una primero que la otra, toda vez que pues es una correlación. Aquí nomás tenemos que fijar que estemos trabajando con la relación de Pearson. Presentar los valores de P, pues aquí es todo lo que hay que cambiar. Vamos a ver que la información que nos está dando pues es bastante básica. Aquí tenemos, bueno, sabemos que la hipótesis, en base a lo que nos preguntan, es si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Y la segunda es, parece que las personas con cerebros más grandes son inteligentes. Es lo que tenemos que encontrar. Como podemos ver aquí con la información que nos presenta, el Minitab que nos arroja, pues no nos dice nada en sí. Pero ahorita vamos a ver cómo poder aplicar esta información con el auxiliar. Aquí nos está diciendo que es una correlación de Pearson de 0.179 y un valor de P de 0.620. Vamos a brincarnos para ver lo que cómo poder interpretar dicha información. Lo primero que vamos a hacer va a ser una gráfica. Va a ser una gráfica de dispersión. Vamos a usar el de con regresión. Le vamos a aceptar. Aquí en la variable Y vamos a utilizar lo que es coeficiente intelectual, y en la X lo que es el tamaño del cerebro. Vamos a ver que tenemos opciones, ejes y marcas, mostrar, abajo, ok, aquí está bien. Las etiquetas, y como saben podemos ponerle relación tamaño del cerebro coeficiente intelectual. Aquí le damos a aceptar. Esto pues sería porque ya sabemos que podemos poner cualquier información que requiramos en la tabla. Mostrar datos, regresión, suavizador, múltiples gráficas, opciones de datos. Pues aquí ya le damos a usted y nos va a aparecer la tabla de dispersión. Y vamos a ver cómo se manejan los datos. Ya posteriormente vamos a usar el asistente para poderle entender para poder explicar los datos que nos arroja el Minitab. Entonces nos vamos aquí a asistente, regresión, que es el tema que estamos viendo. Vamos a esperar a que abra. Vamos a hacer un análisis, una variable X de 2 a 5 variables. Vamos a ponerlo simple. Aquí, como sabemos, en la columna Y vamos a usar el coeficiente intelectual y en la X el tamaño del cerebro. Los datos, aunque aquí no nos marca el nivel de significancia, como hemos visto en temas anteriores, en videos anteriores, pues regularmente el que se usa es el de
0.05 con un 95% de confianza. Aquí en vez de una región por mí vamos a usar el lineal. Ahora sí le damos a aceptar y vamos a ver qué información nos arroja. Aquí, como podemos ver, está la misma información que nos son las tablas que se abren. Todas son prácticamente lo mismo y aquí está un resumen. Entonces aquí, como podemos ver, nos está arrojando que no tiene una relación. Vamos a interpretar aquí la información que nos dice. Esta es la misma tabla que habíamos graficado en forma lineal con la información que le arrojamos. Y por como vemos, el coeficiente intelectual viene siendo y la x es el tamaño del cerebro. Y aquí nos dice que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, con una significancia de 0.05. ¿Por qué? Porque como vemos tiene que ser entre menos 1 o más 1. Y aquí nos está dando una P de 0.620, por lo cual no entra. Nos dice que la ecuación ajustada es el modelo lineal que describe la relación entre y e x, y es y igual a 71.83 más 0.02862 de x. Si el modelo se ajusta adecuadamente los datos a esta ecuación, se puede utilizar para predecir coeficientes intelectuales para un valor del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, o hallar la configuración del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos que corresponde a un valor o rango de valores deseados para el coeficiente intelectual. Una relación estadísticamente significativa no implica que x sea la causa de y. La correlación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, y el modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación en coeficiente intelectual, por lo que podemos concluir que no haya una relación en base a la pregunta 1, que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, pues en base a los resultados que aquí nos arroja el Minitab, pues no hay una correlación, y no tiene nada que ver que el cerebro sea más grande con el coeficiente intelectual, en base a la información que le proporcionamos. ¿Por qué? Pues es relativamente fácil de explicar. Ahora sí que visiblemente, con la información que ya tenemos con el paso de los años, pues aquí estamos viendo que este cerebro, que es más chico, tiene un coeficiente intelectual que es más grande, así como este de 1176 es similar a este de 1285 centímetros cúbicos. Es algo que podemos deducir racionalmente sin la ayuda del Minitab. Al poderlo ver, como les mencionaba, este de 1285 centímetros cúbicos tiene un coeficiente intelectual similar al de 1176, por lo que por deducción pues llegamos a la conclusión, y obviamente con la ayuda de Minitab, de que no hay una relación entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual de las personas. Ahora, a continuación, vamos a ver unos datos que resultan importantes. Nos dice: cuando se obtiene un valor cercano a 0, podemos decir que no existe correlación. Cuando tenemos un valor cercano a 1, decimos que tenemos una correlación positiva. Cuando tenemos un valor cercano a menos 1, decimos que tenemos una correlación negativa. Cuando la correlación es positiva, tanto x como y aumenta. Cuando se tiene correlación negativa, uno de los valores aumenta y el otro disminuye. La respuesta entonces para el problema anterior sería que como resultado tenemos 0.179 que sube a 0.18, el cual es más cercano a 1. Por lo tanto, en este caso decimos que tenemos una correlación muy baja entre el coeficiente intelectual, déjenme moverles poquito la gráfica, entre el coeficiente intelectual y el cerebro. Por lo tanto, tampoco tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alternativa, debido a que el valor de P es mayor que 0.5 con 0.620.
pues bueno, llegamos a esta conclusión. En este problema, como les decía, no es necesario, en este caso por la información que era, pues tenemos pocas variables, dos columnas de 10 con 10 resultados en base al tamaño del cerebro, pues lo podemos deducir, pero pues sí, la idea es utilizar Minitab y utilizar la estadística para ver lo que es la correlación y la regresión. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es básicamente similar. Aquí nos dice, el ejercicio se llama calentamiento global, dióxido de carbono. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos de Air Police Institute. Aquí la pregunta sería que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Pues vamos a entrar aquí al Minitab donde ya está cargado para poder ver la relación y ahorita mostrar los resultados. Esperemos en lo que se carga esta Minitab para ya no usar el otro. A veces cuando es poca la información que hay que variar, pues se puede deducir, pero pues lo interesante aquí y la idea es usar las herramientas que tenemos como Minitab en este caso para poder llegar a, en base a estadísticas, ver la relación. Aquí pues podemos deducirlo igual, pero pues vamos a usar el mismo tema y la misma aplicación para poder llegar a la misma conclusión y que el Minitab nos diga si hay una correlación o no y si podemos rechazar o aceptar la hipótesis. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Va a ser estadísticas básicas. Nos vamos a correlación. Como les comentaba en el ejercicio anterior, aquí no importa cuál se tome primero, aquí lo voy a tomar al revés, toda vez que es una correlación. Vamos a hacer una correlación de Pearson, la vamos a aceptar. Nos va a dar una correlación de Pearson de 0.892 con un valor de P de 0.001. Esto es basado en la temperatura en grados centígrados con relación a partes por millón. Pues podemos deducir de que la hipótesis va a ser verdadera, pero pues vamos a comprobarlo. Vamos a graficar una gráfica de dispersión con regresión. Aquí va a ser la Y, va a ser temperatura y la X va a ser dióxido de carbono por millón, partes por millón. Ya hemos revisado todo esto, aquí no había nada que cambiarle. Le damos a aceptar. Y vamos a ver cómo es básicamente es más lineal. En el otro pues veíamos que la dispersión estaba hacia arriba y hacia abajo, aquí pues va más apegado a la línea. Esa es la diferencia. Entonces vamos a ir al asistente, regresión simple, temperatura, columna Y, dióxido de carbono por millón 1. Vamos a poner la lineal, como igual que en el caso anterior, vamos a usar un nivel de significancia de 0.05, ya que no nos está indicando cosa contraria, y es el más común. 0.05 de significancia y 95% de efectividad. Le damos a aceptar. Y aquí se generan todas las gráficas y como podemos ver aquí, al contrario de la otra, por aquí la debo de tener. Esta, la P está en 0.620 y acá la P es 0.001. Entonces aquí, como vemos, al contrario de la otra, acá nos está diciendo que sí existe una relación entre Y y X, que sería entre el aumento de la temperatura por el dióxido de carbono por partes por millón.
Fíjense, la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x es y igual a 10.48 más 0.01092 de x. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir temperaturas grados centígrados para un valor de dióxido de carbono parte por millón, o hallar la configuración de dióxido de carbono partes por millón que corresponde a un valor o rango de valores deseados para la temperatura en grados centígrados. Y como podemos ver, la misma gráfica que vimos hace unos momentos es más lineal, no está aumento y bajo hacia arriba y abajo. Dice que el porcentaje de variación explicado por el modelo es alto, ya que es de 79.56% en la cuestión de temperatura, y la correlación entre X y Y es un positivo, es 0.89. Indica que cuando el dióxido de carbono partes por millón aumenta, la temperatura también tiende a aumentar, por lo que concluimos que la hipótesis en este ejercicio es afirmativa. La pregunta era ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Sí, sí existe. Ahora vamos a pasar al resultado, aunque ya sabemos que sí es positivo. Nos dice, para este caso tenemos un resultado de 0.89, por lo cual es más cercano a 1, lo que tenemos una correlación muy baja entre el dióxido de carbono y la temperatura en grados centígrados, y obtenemos que cuando el valor de X aumenta, el valor de Y también. Sin embargo, estadísticamente obtuvimos un valor de P igual a 0.001, el cual es menor que nuestro nivel de significancia, que es de 0.05, por lo cual la relación entre dióxido de carbono y temperatura es significativa. Y podemos, como habíamos mencionado ya, llegar a la conclusión de que sí existe una correlación entre el dióxido de carbono y el aumento en la temperatura. Con este terminamos lo que es el apartado de la correlación y vamos a pasar a lo que es regresión. Aquí vamos a ver primero lo que son las definiciones para abordar el tema, y ahorita ver unos ejercicios para poder entenderlo un poco mejor. Nos dice que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados, donde y es igual a b a la 0 más b a la 1 de x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Una es la dependiente y la otra es x es la independiente y es la dependiente. Es el término que es más fácil de recordar. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Al igual que en la de correlación, recordemos que algún dato muestral puede afectar gravemente la gráfica. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, el residuo es igual a la y observada menos la y predicha, es igual a y menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores que, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se ha reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, esta es una gráfica de residuos, es una gráfica de los puntos x, y, menos y. Ejemplo de edad y tamaño de la cintura de los hombres. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos para poder aplicar lo que es la regresión.
Aquí nos dice el primer ejercicio, es, a continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de la regresión, perdón, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60. Aquí como podemos ver ya tenemos los datos, vamos a ingresar a Minitab para poder llevar a cabo el ejercicio. Aquí como podemos ver una vez que abrió, pues son los mismos datos. Aquí estamos viendo dos columnas, la edad del hombre y el tamaño de la cintura. A los 20, a 72,9, pues son edades variadas con tamaños de cintura variado, como es lo normal, no por tener una edad tenemos un tamaño de cintura definido. Entonces vamos a ver a continuación, vamos a usar la aplicación de este ejercicio. Ok, entonces vamos a ver la gráfica de dispersión con regresión. Va a ser aquí tamaño de cintura y edad de hombre. Vamos a darle aquí, pues ya sabemos que es lo mismo, aceptar. Aquí podemos ver la gráfica como a mayor pues a mayor edad aumenta la cintura, algo que vemos que pues es natural. No quiere decir que en todos los casos. Aquí por ejemplo vemos 60 aquí de 80. Pues sí, aquí vemos cómo va aumentando. Ahora vamos a hacer el otro, estadísticas, regresión. Entonces aquí estadísticas básicas, estadísticas y correlación. Eso es similar. Vamos a hacer igual, tamaño de edad hombre, correlación de Pearson. Vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos una correlación de 0.0845 con un valor de P de 0. Caso curioso. Estadísticas básicas. A ver, ¿no reguen algo? Presentar valores de P. Pues no. Todo igual. Ok, ¿dónde quedó la gráfica? Bueno, ya podemos verla que así está. Vamos a ir a regresión, gráfica de línea ajustada. Aquí la Y pues ya sabemos que es el tamaño del asiento del hombre y el proyector la edad del hombre. Va a ser un tipo de modelo lineal. Vamos a ver qué tenemos aquí. Gráficas individuales, regular, opciones. Aquí, aunque no nos está especificando, igual que en los ejercicios pasados, tenemos que usar un nivel de confianza del 95% porque es lo más común. Puede bajarlo y nos va a dar resultados diferentes, pero lo más común cuando no nos especifica debemos de usar esta, ya está por default. La dejamos así. Almacenamiento, pues nada. Aquí en opciones el título pues podemos poner igual tamaño, cintura versus edad. Y ya le damos a aceptar y aquí pues nos va a aceptar la misma gráfica, pero aquí nos arroja este resultado que nos dice que la edad del hombre está relacionada con la edad y con esta variable. Entonces vamos a ver con la calculadora cómo resolver eso. Ahorita como veíamos ahorita en el otro resultado que nos arrojaba 0, pues con eso podemos comprobar la hipótesis toda vez que es menor a al 0.05, con lo que se queda, y al observar la gráfica podemos observar cómo pues sí, se cumple con la hipótesis. Vamos a ver aquí la información. Aquí por ejemplo, aquí lo que habría que hacer sería, para la ecuación de regresión es así:
Tamaño de la cintura del hombre, vamos a agregar el 59.64 más 60.6959. Esta la vamos a multiplicar por la edad del hombre y es la relación promedio que va a ir aumentando. Aquí en resumen tenemos ajustado 7 por regresión de 1, 9, 118, error total. Ok, entonces como ya pudimos ver aquí, vamos a hacer el asistente de una vez, que será igual regresión, regla simple, tamaño de cintura, edad de hombre, y va a ser lineal. El nivel de significancia, como les mencionaba, pues va a ser de 0.05 igual, porque no nos está especificando otro nivel de significancia. Ahorita la P que nos salió en 0.000, al ser menor que el 0.05, nos está dando correcta la hipótesis. Por lo tanto, si hay una relación, vamos a ver qué resultado nos arroja. Aquí está. Pues esta es la misma gráfica. Dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x es de y igual a 59.64 más 0.69 por x. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir tamaño cintura centímetros hombre para un valor de edad hombre o hallar la configuración de hombre que corresponda a un valor de rango de valores deseados para el tamaño de la cintura del hombre. Aquí podemos ver en la primera cómo nos arroja que sí existe una relación entre y x en base a los datos que le proporcionamos. La relación entre tamaño cintura centímetros hombre y edad hombre es estadísticamente significativa. El porcentaje de variación explicado por el modelo nos dice que el modelo de regresión puede explicar 71.41% de la variación en el tamaño de la cintura del hombre, y la correlación entre y x resulta positiva con una R de igual a 0.85, que cuando edad hombre aumenta, tamaño de la cintura hombre también aumenta. Ahora vamos a ver lo que les mencionaba de este resultado que nos está arrojando aquí y que nos reflejó en la otra gráfica también. Bueno, vamos a ver. Aquí está. De 59.64 a más 0.6259 por x. Vamos a usar una calculadora. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que tenemos 0.6259. En este caso vamos a empezar por la edad de 20 años, que fue la primera que nos dieron, igual más 59.64. Entonces tenemos un promedio de 72.158 a la edad de 20 años. Me voy a regresar acá al trabajo. Aquí. Entonces dice... ok, ya nos brincamos acá. Dice, con el resultado de P igual a 0.000, decimos que existe una relación muy fuerte entre el tamaño de la cintura de los hombres y su edad, ya que el valor de P es menor a nuestro nivel de significancia y es la variación del tamaño de la cintura del hombre de 0.05. El modelo de regresión nos dice que el valor de 71.4 es la variación del tamaño de la cintura del hombre, y la correlación positiva es de R igual a 0.85, nos dice que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura también aumenta. Y ahorita pues aquí tenemos el resultado de la calculadora, que viene siendo de 72.158. Cuando multiplicamos por 20, ahora si lo hacemos por 60, vamos a hacerlo por 60, 0.6259 por 60 más 59.64 igual, nos da un valor de 97.194 centímetros en promedio a la edad de 60 años. A la edad de 40 pues es de 84, a la edad de 20 es de 72, cosa que sabemos que sí sucede. Conforme pasan los años pues le vamos agregando kilos y grasa a la cintura. Entonces pues llegamos a la conclusión de que la pregunta acá que nos hacía, que si el tamaño de la cintura por hombre es de 20, bueno, no era pregunta, era más bien los datos, ¿no? Entonces, pero sí consideramos pues que va aumentando conforme va avanzando la edad. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio, que dice
Pues sería lo mismo, pero en la cintura de mujeres. Dice: a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de cintura, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de 18, 36 y 54 años. Vamos a abrir aquí el Minitab para ver qué nos arroja. Ya están precargadas la información. Aquí como vamos, tenemos 40 mujeres entre edades desde 18 a 56 años, sí. 57 vi por ahí. 57 creo que es la más alta y la más chica 17. 16, desde los 16 hasta los 57 años. Aquí nos vamos a ir a estadísticas básicas. Vamos a ver la correlación. Cinturas mujeres, aquí no importa, ya que es una correlación. Vamos a ver qué resultado nos arroja. A ver, vamos a bajarle aquí. Está ahí para alcanzar a ver, sale. Entonces aquí nos da un valor de P, por lo que podemos ver si va a ser positivo, igual que en los hombres. Vamos a irnos otra vez a la gráfica de dispersión con regresión. Aquí sí va a ser la W y nombres, pues aquí ya sabemos que va a ser igual. Una significancia de 0.05, vemos como la gráfica igual a mayor edad va aumentando en base a la gráfica y la información que tenemos. Y ahora vamos a hacer estadísticas, regresión, gráfica línea ajustada. Aquí va a ser cintura en mujeres, edad mujeres. En opciones al 95%, el título pues no viene al caso. Vemos la misma gráfica, pero aquí tenemos la información que va a ser de 54.12 más 80.95 por la edad de las mujeres que nos están solicitando. Vamos a ver cómo aumenta. Vamos a usar el asistente para tener mayor información. Vamos a hacer la regresión simple. Vamos a poner cinturas, edades y lineal con una significancia de 0.05. Ya sabemos, ya lo expliqué por qué, no nos especifica otra cantidad diferente. Pues aquí tenemos la misma gráfica y el mismo dato, 0.5412 más 0.8095 por la edad nos va a dar. Nos dice que sí existe una relación entre la cintura de las mujeres y la edad. Es estadísticamente significativa, ya que tiene una P que nos había dado de 0.000. Aquí redondea a 0.01. Nos dice que la ecuación ajustada por el modelo lineal que describe la relación entre y y x es de 54.12 más 80.95 de x. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación puede utilizar para predecir cintura en centímetros mujeres para un valor de edad mujeres o de la configuración de mujeres que corresponda a un valor o rango o valores deseados para cintura en centímetros mujeres. El porcentaje de variación explicado por el modelo es alto, ya que es un 75.35%. La variación en centímetros de las mujeres, y la correlación entre y y x es positiva perfecta, ya que es igual a 0.087. Indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura en las mujeres aumenta. Vamos a hacer el mismo ejercicio que con esta información. Vamos a hacerlo con el primero. Entonces sería 0.8095 por 18, creo que era la primera que nos pedían, más 54.12. Aquí tenemos de tener con 18 años un resultado de 68.691. Nos regresamos al trabajo y a la conclusión del problema. Dice: estadísticamente existe una relación muy fuerte entre la edad de las mujeres y el tamaño de la cintura, ya que el valor obtenido de P es igual a 0.000, lo cual es menor a nuestro valor de significancia, que es de 0.05. El modelo de regresión nos dice que 75.35% es la variación de la cintura de las mujeres. La correlación positiva de R es igual a 0.87 y nos dice que cuando la edad de las mujeres aumenta, el tamaño de la cintura también lo hace. Entonces vamos a ver aquí la calculadora del cálculo que hicimos. Entonces tenemos que sí, nos dan a los 18 años es de 68.691.
Entonces vamos a hacerle a los 36, que sería 0.8095 por los 36 años, más 54.12. Tenemos una 83.262. Como podemos ver, hay un aumento. Y a los 54 años pues va a haber otro aumento. Sería 0.8095 por 54 años que nos está pidiendo, igual más 54.12. Entonces tenemos un 97.83 centímetros de cintura. Entonces, como vemos a los 18, pues hay un aumento bastante considerable, que estamos viendo casi la mitad, o sea, el 50% mayor en aumento de la cintura. En los hombres pues es un caso similar, nos da no tanto, 7, 14, 7, 14, 21, 28, pues sí, como un 40, no, igual ahí, pues un 40%, 30%, no llega al 30, si es mucho mayor el aumento en porcentaje el aumento de cintura entre las mujeres, aunque es más chica. Como podemos ver aquí, a los 54 años es de 97.833. Acá a los 60 es de 97. O sea, miren, podemos darnos cuenta que a los 54 años es más, la cintura es más ancha que a los 60 de los hombres. Dato curioso. Pues como podemos ver, esto es el tema, los dos, lo que es correlación y regresión. Ya tenemos cómo aplicarlos. Ahorita vamos a pasar al siguiente video, que es el de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Lo vamos a hacer en otro video por solicitud del profe, donde vamos a aplicar tanto lo anterior como lo nuevo. Pues por mi parte es todo sobre el tema. Ahorita vamos a aplicarlo también al campo laboral para que tenga una relación y poderlo aplicar y demostrar que aprendimos sobre el tema. Bueno, pues gracias.